Bienvenida, Así es, Carla. vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Juan Falconi Puy, ex superintendente de bancos. Doctor, gracias por aceptar esta invitación con nosotros. Perdón la espera, pero bueno, aquí estamos siempre un poco exaltados con tanta cosa que pasa en este país. Y usted conoce muy bien la realidad que vive nuestro país. Bienvenido. Buenos días, mi estimada Carla, mucho gusto estar con ustedes nuevamente, con Jaime. Usted sabe que el que agradece soy yo, esta grata oportunidad de estar con ustedes y a través suyo con su audiencia. Y esa parte emotiva, que he visto obviamente la parte final, es válida porque es la carga de emoción, el decir la verdad, el decir lo que se siente. Es ese en realidad el ejercicio de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es que es para unos sí y para otros no, ¿verdad? Entonces, yo he estado divirtiéndome con esta última parte. Y ciertamente que a la policía le hace falta preparación, pero ellos mismos tienen que dar y ofrecer sus cursos y sus entrenamientos, etcétera, que de otro lado entiendo que es hasta indispensable para incorporarse a la policía de tropa. Pero de ahí a la universidad, yo sí creo que hay una distancia, ¿verdad? No he sabido que en el mundo exista una universidad de policía. Independiente, repito, de que les hace falta preparación, como a todos, y que pues podría, y de hecho entiendo que mantienen muchos cursos y muchos entrenamientos, ¿no? Bueno, tocando ese tema, ya que iniciamos con ese tema, doctor, Claro, y porque es la conociendo parte pues, la con la que realidad que termina conoce usted, por usted. supuesto, la realidad de la economía que vive en nuestro país, hemos visto cómo las universidades públicas han ido pues declinando en los últimos tiempos y la cantidad de recursos que les hace falta. Entonces, pensar en creación de una universidad, cuando tengo universidades que se caen por el Claro. piso, cuando tengo universidades pues que no tienen el equipamiento, la infraestructura, los docentes, para poder abarcar toda la cantidad de estudiantes que hay y que quieren ingresar a la universidad es bastante complejo, tomando en consideración que usted y la ciudadanía sabe lo que cuesta que un estudiante después de graduarse ingrese a los cursos de la policía. Exacto. Lo primero es considerar el presupuesto. ¿Con qué presupuesto se cuenta? ¿Qué presupuesto se puede destinar para la creación de una universidad más, verdad? Entonces, pero no le extrañe que de repente están pensando crear una universidad sin presupuesto, ¿no? ¿Cómo crearíamos una universidad con presupuesto? ¿Con el mismo presupuesto de la policía? O sea, del mismo presupuesto que tiene la policía anualmente. Tendría que, si no sale de ahí, tendrían que aumentar el presupuesto de la policía, obviamente, ¿no? Si es una universidad de la policía, si va, que lo primero es que hay falta muchísimas definiciones. Si va a ser una dependencia de la policía, habrá que aumentar el presupuesto de la policía, obviamente, y si no hay pues recursos para las universidades públicas que ya existen, ¿de qué vamos a hablar de universidades nuevas, no? Pero si mire usted, es deprimente y es angustiante, lo habrán visto igual que yo. En las noticias he visto que hay filas de 5 cuadras para obtener una cita de atención en el Hospital del Seguro Social en Quito. Eso es tal vez más urgente que cualquier universidad, ¿no le parece? Es la salud, la educación y el trabajo, el orden de las prioridades de la atención que debe dar el Estado. Y en el trabajo mucho se consigue con la obra pública, que es inexistente hoy por hoy. Bueno, no Entonces, hay obra pública, no hay inversión extranjera, no hay circulante en este país, el gobierno no inyecta capital dentro del país y sin duda estamos en el aire. El problema de la salud no es un problema reciente, es un problema bastante amplio, pero muchas veces en el sistema de salud no es que no hay plata, es que se roban la plata. claro que sí. Bueno, pues ahí están los escándalos que han salido todo el tiempo en la prensa de los últimos tiempos, y cuando más se la robaron era cuando todo el país estaba agobiado por una pandemia, pues. Se la robaron en las bolsas para los cadáveres, se confundían los cadáveres, se la robaron en las medicinas, traficaban eso y por último mataban a presos y están ahí libres como si nada. ¿Dónde está la justicia? La primera regla de la justicia es que la justicia es para todos, ¿verdad? Es dar desde la definición más antigua, dar a cada cual lo que le corresponde, la definición del famoso jurista romano Ulpiano. Y hoy por hoy pues hay muchas diferencias y muchas versiones
distintas de justicia, y la demora de la justicia, juicios de 20 años, la demora de la justicia la resumía un gran autor argentino, Augusto Mario Morello, un autor de más de 100 libros, un gran profesor argentino. Decía: en el proceso la justicia es más que oro. El tiempo es más que oro, es justicia. Y eso es lo que no se vive en Ecuador, ¿no? Doctor, usted acaba de decir algo, la justicia es para todo, y cuando el presidente Guillermo Lasso estaba en campaña, proponía tomar las riendas del país de la mejor manera, y ya que él se dedicaba a la banca, proponía ponerle mano firme a la banca, obviamente que no se perjudique a los clientes, proponía obviamente que la banca pague todo lo que tenía que pagar al Estado, tener muchísimo cuidado con el dinero del país. Pero hoy, con este escándalo del superintendente de bancos, vemos que parece que sí hay debilidades. ¿Qué lectura le podemos dar a este escándalo de que hoy te quiero poner en la terna, te puse y después simplemente ya no me sirves? Bueno, ese es francamente un sainete, ¿no? Eso es una cosa de prácticamente, jurídicamente hablando, es una cosa de locos. Porque un poco lo que se sabe, mire, yo tengo bastantes recortes que he sacado de este tema, un poco lo que se sabe es que lo pusieron obviamente a este señor González, Raúl González, no lo conozco yo personalmente, lo pusieron en la terna, y que después se dieron cuenta cuando no se calificó a la primera persona de la terna, Rosa Matilde Guerrero, le dijeron a González que renuncia a la terna. ¿Qué es esto, un juego de niños? ¿Cómo se manejan las cosas del Estado, las cosas serias? La designación del superintendente de bancos es una muy importante autoridad de control, y entonces se lo designa superintendente de bancos, y después con el sainete, porque se ha convertido en un verdadero sainete de las acciones de protección, viene una señora que no especifica qué derechos podrían estar realmente violados, qué derechos constitucionales. Viene una mujer, y la jueza Larisa Ibarra, en un fallo de 11 páginas de mamotretos repetitivos, después de que demanda a todo el Consejo de Participación Ciudadana, ellos serían los demandados. ¿Para qué son demandados? Para que en una mezcla de acción de protección, la cantaleta de acción preventiva conjunta, le ordenen que haga, que le pida al presidente de la República que le remita una nueva terna. Y antes de que esa sentencia esté ejecutoriada, para eso el cuento y el truco de la medida preventiva, se dirige inmediatamente el presidente del Consejo de Participación, el abogado Ulloa, al presidente de la República pidiéndole la terna, que es la noticia que vi hasta anoche. Esto es francamente una tomadura de pelo, es seguir deteriorando y burlándose del sistema jurídico ecuatoriano, porque es todo un sistema, no es que es un caso aislado, violando. Por esto es que yo he dicho algunas veces, y hoy por hoy se hace necesario decirlo otra vez, Ecuador es un país donde jurídicamente hablando lo imposible es lo probable. Imagínense, lo ponen en la terna, le quieren que se retire de la terna, el señor obviamente pues habrá dicho, este señor González, yo no tengo que prestarme a estas tomaduras de pelo, yo ya estoy en la terna, ahí me quedo. Y no solo que ahí se queda, sino que lo nombran superintendente de bancos. Y luego de que lo nombran, no le gusta al gobierno, y cogen ahí una mujer que hace de testaferro para que presente una ridícula, porque qué derecho constitucional se le podía haber violado a esta mujer, y presente una acción de protección con medida preventiva. Y curiosamente la jueza esta, Larisa Ibarra, es la misma jueza que en su momento le dio la acción de protección al abogado Ulloa para que se posesione con la policía de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces esto es una tomadura de pelo. Y algo de lo que alcancé anoche a la madrugada a hojear esa sentencia de esta jueza Larisa Ibarra, habla de nulidad radical. Se habrá graduado tal vez en la inexistente Universidad de la Policía, porque la nulidad nunca he sabido que sea radical o no radical.
La nulidad desde que somos estudiantes de Derecho Civil es absoluta o relativa. No hay más, ¿sí me explico? La nulidad absoluta es la que no se puede subsanar, y le estoy hablando de definiciones del Código Civil de memoria que no lo he podido revisar de anoche Doctor, acá. Y la nulidad relativa es la que se puede subsanar. Sí, Jaime. ¿esa decisión de la jueza es de inmediato cumplimiento? No debería ser, porque tendría que ejecutoriarse, pero con el truco de la medida preventiva pretenderán que por ese subterfugio es de inmediato cumplimiento. ¿Cuál es la medida preventiva? La medida cautelar es tomar una previsión para que no se ejecute un acto. Pero aquí están, no sería medida preventiva ni como cautelar, están haciendo una medida de ejecución. Cuando le dice, pídale al presidente una nueva terna, es medida de ejecución. Conceptualmente no tienen la más remota idea del derecho y del derecho procesal. Hay que diferenciar lo que es una medida cautelar de la medida de ejecución, de una decisión absurda, judicial, constitucional, ¿no verdad? Entonces es así de sencillo. Eso tendría que estar ejecutoriado. Pero ya le repito, el truco estaría en que la medida cautelar no requiere estar ejecutoriada, porque si no pierde la naturaleza de medida cautelar. Pero la medida cautelar, por ejemplo, es impedir que se ejecute un auto que le puede causar daño a alguien por la violación de su derecho constitucional. ¿Qué violación de derecho constitucional se puede causar a qué persona cuando esto se ha seguido el procedimiento normal, y en qué cabe y en qué consiste la medida cautelar o preventiva? La medida cautelar consistiría en que no se haga, por último, no se proceda a la posesión hasta que se dilucide el tema. Pero cuando se le dice y oficia inmediatamente al presidente, inmediatamente, para que le envíe una terna en el término de 5 días, que es lo que dice la sentencia, entonces ya eso ya no es una medida cautelar, eso es una estupidez jurídica. ¿Es una imposición? Eso es medida de ejecución. ¿Me explico? Claro. Ahora, escucharlo al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el doctor Hernán Ulloa, que a propósito, él también fue impuesto en ese cargo, porque esta misma jueza, si no me equivoco, fue la que lo puso como presidente de esta institución. Ahora mi pregunta es, ¿cómo quedan las instituciones de control, las instituciones que tienen que nombrar autoridades con esta decisión de la justicia? Mire, Jaime, este es el atentado permanente a la institucionalidad jurídica del Estado. Yo no entiendo cómo gente del gobierno habla del atentado a la democracia, el atentado a la institucionalidad, etcétera, etcétera, cuando sistemáticamente se burlan y se han creído, no le extrañe que por ahí algunos sujetos se han creído que esto es una viveza, que es una jugada astuta, es una estupidez kilométrica, por eso a nadie se le ha ocurrido antes. A nadie se le ha ocurrido hacer estas barbaridades, no porque no tengan la inteligencia para eso, sino porque se descartan por estúpidas. ¿Cómo va a creer? Y cómo se está hablando de otro lado de la desinstitucionalización del Estado, cuando el Congreso sigue un procedimiento previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, etcétera. Entonces, es una doble moral cuando se hace algo para satisfacer una pretensión, que no es otra cosa, del gobierno, es legal, el disparate jurídico más grande es legal. Y cuando en el país funciona la oposición es un ente, es un grupo garantizado, necesario para la vigencia del sistema democrático. Pero cuando la oposición toma cualquier paso, cualquier medida legal, es atentar contra el gobierno, atentar contra la democracia. Estamos viviendo un país de locos. Realmente eso no se puede jurídicamente entender nada ni nadie en estos términos. Correcto. Ahora lo que nos queda a nosotros como interrogante, ¿no? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones seccionales? Tal vez viene un candidato perdedor, interpone una medida cautelar o cualquier tipo de medidas que pueda ir en base al proceso que se haya dado, y de repente un juez falla y dice, no,
esa elección hay que volverla a repetir. Eso puede ocurrir con Póngalo toda la más decisión que grave. está tomando la justicia. Con todos estos precedentes nefastos, mi estimado Jaime, a través suyo, para la meditación de su audiencia, póngalo un poquito más grave, un poquito más allá. Con todos estos absurdos precedentes, absurdos y estúpidos jurídicamente hablando, precedentes que se creen que se están descubriendo la pólvora con estas estupideces, no le extrañe que el próximo presidente de la República que se lo elija, antes de tomar posesión en la Asamblea Nacional, venga una juez de pacotilla con algún incentivo de por medio y que le ponga una medida, ¿qué tal? Que le ponga una medida cautelar para que no se posesione y le ordene al Consejo Nacional Electoral o a la Asamblea Nacional que inmediatamente nombren otra elección, que convoquen a otra elección. Ese sería el equivalente un poquito más grave. ¿Qué le parece? Correcto. Ahora, doctor, ¿qué se puede hacer con esta injerencia directamente de la justicia en todo lo que es la designación de cargos, tanto como superintendente y en la misma asamblea? Tal vez la asamblea, a través de la comisión de fiscalización, debería llamar a esta jueza para que dé una explicación de todo lo que está pasando. Perfectamente en su facultad de fiscalización podría la Asamblea llamarla, pero lo fundamental y lo que tendría que existir es que no existe tampoco y es todo lo que se tiene secuestrado, literalmente secuestrado. El Consejo de la Judicatura tendría que responder por esta jueza. Tendría que cancelarla inmediatamente porque ahí hay un error inexcusable, clamoroso. Pero el Consejo de la Judicatura también está secuestrado. El juicio contra el Consejo de la Judicatura no progresa. El juicio político me refiero, ¿verdad? Y entonces está todo el sistema, todas las instituciones del Estado están secuestradas por la estupidez política que estamos viviendo. Porque entonces el Consejo de la Judicatura no puede poner orden en los jueces. Los jueces están en tierra de nadie, hacen lo que se les da la gana, arbitrariamente, estúpidamente. Porque no, hay que leer la redacción bárbara para que termine con esto que le digo de nulidad radical que no existe en el sistema jurídico ecuatoriano. ¿Dónde estamos? La única manera es que se permita, por ejemplo, que la Asamblea, donde el gobierno tiene una representación, donde tuvo mayoría y ahí sí era válido lo que se hacía, que la Asamblea que se permita a la Asamblea que desarrolle sus actividades, que fiscalice, que desarrolle los juicios políticos, que cambie el Consejo de la Judicatura, que cambie el Consejo de Participación Ciudadana con gente independiente, que haya gente del gobierno, que haya de la oposición. Esa es la naturaleza del sistema democrático. Pero no que el gobierno quiera manejar y tener mayoría y manejar todas las instituciones legales y públicas del país. No puede, esa no está en las facultades del presidente ni del gobierno. No, tiene que respetar la Asamblea, tiene que respetar la función judicial, tiene que respetar la función de transparencia, tiene que respetar las otras funciones del Estado y quiere manejarlas todas conservibles a las decisiones que toman. No puede el país funcionar así, esto va a reventar, no hay más remedio. O va a reventar jurídicamente o va a reventar, y ojalá no, pues, reclamos de otro tipo, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿El gobierno? Hasta donde se entiende, la gente que piensa y que mira un poquito más allá entiende que es el gobierno, obviamente, ¿no? Porque es el gobierno que lo puso en la terna, en el caso, volviendo al caso concreto del señor González, el gobierno el que lo puso en la terna, el gobierno que le pidió que se retire de la terna, como que si esto es un juego de niños, un sainete, y entonces como no se retiró y le tenían que nombrar los superintendentes de bancos, entonces la medida cautelar de una jueza de pacotilla que ya ha estado en esos manejos para que impida el nombramiento del señor González. ¿Qué es esto? Pues, Jaime, la verdad, régale que causa desazón cívica, no solo jurídica, desazón como ciudadano, desazón como habitante de este paisito. Doctor, ¿qué alternativas tiene el señor González en estos momentos para poder defender ese puesto que en función de mérito? Bueno, lo primero que tiene el señor González, y a ver qué pasa,
es tan incierto en estas circunstancias, es apelar de esa decisión. ¿Y qué pasaría si toca a una sala recta, correcta, que no tenga decisiones por temor ni favor a nadie? Y entonces que la Corte, que le tocaría es a la Corte Provincial del Guayas, revoca lo de esta jueza. ¿Qué pasa? Si ya han nombrado otro... Armar el caos jurídico. Porque ¿qué pasaría si ya nombraron otro superintendente? ¿Cómo prever eso? Por eso estoy hablando que no es una medida cautelar lo que está ordenando. Está ordenando una medida de ejecución. Ella podía haber cuestionado hasta el nombramiento, pero no pedir que nombren uno nuevo. Dilucidado el tema del nombramiento del señor González, entonces ahí se vería qué pasa. Si es que se ratifica que el nombramiento era improcedente, pues entonces se seguía el proceso para nombrar un nuevo superintendente. O si se decía que el nombramiento fue válido, pues entonces tenía que respetarse esa decisión. Pero es tan el absurdo que el sainete grotesco consiste en que una medida cautelar, que no es medida cautelar, a pretexto de medida cautelar, se resuelve que inmediatamente se pida la terna, una nueva terna al presidente para que en 5 días emita una nueva terna para que se nombre un nuevo superintendente. ¿Y qué pasa si es que le dan en la segunda instancia, en el Tribunal de Alzada, en la Corte Provincial de Justicia del Guayas, le dan la razón al señor González? Doctor, o sea que podríamos estar viendo que podríamos tener 2 superintendentes. Claro, Carla, es lo que le iba a decir. Entonces ahí habría 2 superintendentes. Y viva el Ecuador, viva la juridicidad en Ecuador, ¿verdad? Ahí Ecuador sería democrático, con el caos institucional. Eso es lo que se busca. O sea, poco menos, no quiero decir palabras que no vienen al caso, pero al que se le ocurrió esta supuesta genialidad jurídica alrededor del gobierno, yo lo habría dejado de año en primer año. Doctor, ¿por qué es tan importante para el gobierno tener un aliado como superintendente de bancos? ¿Por qué? ¿Cuáles son porque obviamente esos puntos? Son órganos de control y en el caso son órganos de control y en el caso del superintendente de bancos hay por ahí unas coincidencias importantes con la banca precisamente, ¿no? Por el origen del trabajo de toda la vida del presidente de la República, pues ha sido la banca. Es un secreto a voces que es el Banco de Guayaquil, ha sido pues uno de los propietarios del Banco de Guayaquil. En general, todos los órganos de control le interesan controlar al gobierno. ¿Por qué? Porque los órganos de control son, como el nombre lo indica, los órganos que controlan la legalidad. Legalidad, el buen uso de los recursos públicos, de los fondos del Estado, de las obras del Estado, etcétera. Entonces, querer manejar, es lo que le digo, los órganos de control es pretender manejar toda la República y no está hecho para que un funcionario, sea presidente o no presidente, maneje toda la República, ¿no? Póngalo usted de otra manera, es lo mismo que el presidente de la Asamblea Nacional quiera manejar toda la República, quiera nombrar ministros de Estado al presidente, quiera dar órdenes en la función ejecutiva, quiera dictar decretos. No es esa la naturaleza de esa posición político-jurídica. No es esa la naturaleza de ese cargo. Lo mismo que diga usted que el presidente de la Corte Nacional, que ya fue suspendido también, que ya le tocó pedir disculpas al Consejo de la Judicatura por esa suspensión, porque pues ahí donde había también un manejo político, ¿verdad? Que esté queriendo dar órdenes en tránsito. No, pues, no tiene facultades para organizar el tránsito de las ciudades. Están los órganos específicos, ¿no? Y es cada órgano, cada funcionario tiene sus competencias. Por eso se dice una frase que es más que conocida, es muy clara, muy gráfica, pero casi hasta rutinaria, sus competencias, las competencias de cada funcionario, de cada ente. ¿Para qué es competente el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Para qué es competente el Consejo de la Judicatura? ¿Para qué es competente el gabinete del presidente de la República? ¿Para qué es competente el presidente de la República? ¿Para qué es competente la Asamblea? Para fiscalizar y dictar leyes. Entonces,
Esto es así de sencillo, ¿no? Ese es y el respeto a toda esta institucionalidad es base de la democracia. No es que el respeto de la democracia según lo que le convenga o no le convenga a un funcionario público en un momento dado. Doctor, con esta decisión de la jueza, y prácticamente podríamos decir que el aplauso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, porque la jueza emite esa sentencia y aunque él dice que no le gusta la decisión de la jueza, y enseguida envía el oficio solicitando una nueva terna al presidente de la República, ¿qué podemos pensar de lo que podría venirse? ¿Qué iría a pasar después de esto? Bueno, la meta está clarísima, ¿no? No veo yo diría... ¿Van a imponer un superintendente directamente, un nuevo superintendente? Claro, más que el aplauso, Jaime, ahí se ve la diligencia también, una diligencia. Según las noticias, esa misma noche ya estaba pidiéndole la noche de la noticia del fallo absurdo, ya le estaba dirigiendo el oficio al presidente de la República. Eso fue lo que se informó, yo vi en un canal de televisión, vi eso. Y obviamente sí, esto es de locos, ya le digo, ¿no? Porque aunque no llegara al absurdo de haber dos superintendentes, que podría llegarse si la Corte Provincial revoca ese fallo de la jueza Ibarra y dice esto es una barbaridad, y ahí sí cabría decirle, es nulidad absoluta, nulidad radical y todas las nulidades que se le pueda ocurrir a esa jueza, ¿verdad? Entonces, ahí habría dos superintendentes. Es país de locos, ¿no? Ahora, ¿la Asamblea puede posesionar al superintendente sin tomar en cuenta esta decisión? No, ahí yo creo que el superintendente se posesiona ante el Consejo de Participación, lo nombra. Ahí tengo una duda, debo decirlo con franqueza. Tiene que ir a la Asamblea, porque el Consejo de Participación Ciudadana ya votó, incluso ya lo aceptó al superintendente. Sí, exacto. Si se posesiona ante la Asamblea, yo creo que el nuevo superintendente, en ese supuesto, el nuevo y absurdo y apócrifo superintendente, tendría problemas de posesión, obviamente. Y entonces lo que ocurriría son varios escenarios, pero en ese escenario lo que ocurriría es que no hay superintendente. O hay dos o no hay, ¿sí me explico? Y a ver con qué celeridad la Corte Provincial del Guayas resuelve el tema y con qué nivel de influencia del gobierno en el sistema judicial, hasta cuándo saque las manos del sistema judicial. Por un lado, cuando dijo el presidente de la Corte Nacional, Saquicela, que no le metan la mano a la justicia, yo puse un mensaje de Twitter, le meten mano y le meten billete. Y son las dos cosas, le meten la mano política o le meten el billete de los que quieren algún resultado, que no tienen la influencia política. Eso es todo. Claro, y uno analizando todo lo que está pasando, ¿no?, en este país, dice, yo digo, ¿no?, de tantos problemas que tiene el gobierno y el país, el presidente abre un frente con el cargo de superintendente y todo esto como que ocupa los titulares de los medios y tratan de hacernos que la gente se olvide los casos de corrupción, la venta de cargos públicos en las instituciones públicas. Hay que buscar un show para tapar el otro que se abrió hace poco. Que un escándalo tape a otro. El último escándalo tapa a los anteriores. Vivimos bajo, y lo que sí es curioso en términos generales de la prensa es que qué tipos de noticias dan, qué tipos de escándalos se dan, se promueven, se generan, y qué tipos de noticias no se dan, ¿verdad? Porque tampoco hoy día hay que decirlo con claridad. ¿Cuál es la acusación que he visto ayer en la prensa? ¿Cuál es la acusación contra este señor González? Que habría sido o afín o que habría sido correísta. Y pregunto yo, ¿cuándo va a terminar el odio a Correa en este país? Pero el odio de unos cuantos enfermos mentales y odiadores, ¿no? Porque entonces ese odio a Correa llevan a que hay que impedir a toda costa que González sea superintendente. Para completar el panorama, es importante cómo llegamos a esto, Jaime, para completar que la audiencia lo tenga clarísimo. Lo que se lo acusa a González es de afín al correísmo.
Y entonces, ¿no sería eso un delito? Sería el delito de discriminación. Todo el que tenga simpatía o haya sido colaborador de Correa está vetado automáticamente. O sea, el país sigue funcionando con base en el odio a Correa y los que no odian a Correa. Los que no odian a Correa pretenden para unos cuantos bellacos ser los buenos, y los que odian a Correa y los que son afines o simpatizantes de Correa son los malos. Eso es democrático. ¿Qué es eso? ¿Qué país de locos vivimos, por Dios? ¿Sí me explico, Jaime? Eso es lo que tiene que tomar conciencia la gran mayoría de los ecuatorianos que no son afiliados a partido político alguno, que no sienten odio o simpatía por nadie, sino que a veces votan por el que más les gusta, a veces deciden en la fila cercana a la urna, ¿no? Pero no, el país no puede seguir así. Y en eso la prensa sí tiene una responsabilidad importante de canalizar, porque la prensa tiene una doble función. La función de informar a la opinión pública y de formar a la opinión pública. No solo con la noticia la informa, que debe ser veraz, objetiva, y con sus criterios, con sus editoriales, con sus comentarios, como usted lo está haciendo ahora mismo, va formando, va alimentando a la opinión pública. Y entonces esto hay que tenerlo claro, pero estamos viviendo un país patas arriba, Jaime. Claro, e incluso lo dijo el presidente de la Comisión de Fiscalización, el señor Villavicencio, en algún momento dijo que él no superaba sus problemas con Correa y por lo tanto él, hasta ahora vemos que hay un sesgo para investigar todos los casos que tiene que investigar esta comisión. O sea, cuando trata del gobierno no hay que investigar, pero cuando trata del correísmo hay que ir con todo, arremeter con todo. Pero cuando tratan el caso de que un juez ordena devolver todos los bienes a un grupo como el Grupo Isaías de 2.000 millones de dólares, pues ahí no pasa nada. No solo que no pasa nada, sino que ahí este fulano, este bellaco de Villavicencio no dice nada. Es un descalificado. ¿Qué valor? Y un descalificado dirigiendo nada menos que la Comisión de Fiscalización. ¿Qué se puede fiscalizar? Como usted dice, a uno se fiscaliza por odio, a otros no se fiscaliza por alcahuetería. Ese cobra por hablar, cobra por callar. Ese es un descalificado, ni los nombres. Correcto. Doctor, graduado disque de periodista en Universidad de Garaje, pues, ¿no? Dígale que exhiba el título de periodista. Doctor, me refiero a Villavicencio. Me gustaría escuchar su criterio de todo lo que está pasando también en este país, los escándalos de corrupción del gobierno. Hasta hace poco el presidente de la República dijo que se sentía orgulloso que en su gobierno no habían escándalos de corrupción, pero se olvidaba que hace meses hubo una propuesta de comprar el cargo de viceministro de Agricultura en 2.5 millones de dólares, se olvidaba, pero a la semana siguiente que dio esas declaraciones cuando presentaba el Plan Nacional Anticorrupción, salieron pues los escándalos de la venta de cargos públicos en las aduanas, en Petroecuador. Bueno. Ahora vemos que la esposa del gerente de Petroecuador, pues resulta que influía dentro de las decisiones de quién contratar o no contratar, pues. ¿Qué podemos pensar de todo lo que estamos viendo, doctor? Mire, ahí el dicho popular muy antiguo, yo lo conozco desde niño, es la lengua castiga, ¿no? La lengua castiga. Todos estos escándalos y casi que el que culmina, y todo lo que se va tapando hay que verlo también, pero se culmina esto, más de que influía, es una cosa de locos. Yo he visto la entrevista de este pobre señor Ítalo algo de Petroecuador, Cedeño, y él le admite al periodista, sí, pero y su mujer no tiene influencia con usted. Ella me ha guiado con los nombramientos, este es bueno, este es malo. No solo es que tenía influencia, la mujer mandaba en la casa y mandaba en Petroecuador, porque resulta que el marido era el gerente de Petroecuador. Esto es de locos, pero si le estoy diciendo, vivimos un país patas arriba. Esas películas había unos directores de cine famosos, de Federico Fellini y ciertas películas excelentes que se han dado a través del tiempo en el arte del cine, y había unas cosas de locos. Eso es lo que estamos viviendo.
Otra película, me acuerdo, decía que era de locos también, mujeres al borde de una crisis de nervios. Eran unas mujeres locas, eran, pues por eso decía al borde de una crisis de nervios. Estamos viviendo una crisis de nervios en el Ecuador hoy por hoy, que nadie sabe cómo resolver y nadie sabe cómo actuar y cómo seguir adelante. Y el tema es tan sencillo como esto: respetar las instituciones, respetar las reglas existentes, las reglas dadas, actuar con buena fe política, económica y naturalmente, y el país va adelante con buena fe. No ponerle la trampa, la zancadilla política, en los actos más estúpidos que se le puedan ocurrir a alguien, que se los generan y se los inventan como genialidades de retardados mentales desde el punto de vista jurídico. Es lo menos que se puede decir, Jaime. Entonces, este país se va hacia el despeñadero, se va al diablo. Ya le digo, ¿qué tal que en la posesión del próximo presidente de la República venga una juez Ibarra o de donde sea, de Cotacachi, sí, por decir algo, ¿no? Y que le ponga como medida cautelar que no posesione el presidente de la República, y como medida cautelar dicte una sentencia constitucional en que inmediatamente el Consejo Electoral tenga que convocar a una nueva elección. El día que se sancione severamente a los jueces, van a entender su rol en el manejo de la justicia. La justicia no se administra. No, eso se llama la administración de justicia a los jueces que actúan como cajeros, ¿verdad? Administran un negocio, abren el cajón, les meten el billete, cierran el cajón. No, la justicia se hace, se declara y se la aplica. Esa es la razón de ser de la justicia. Y este país ha perdido noción de la justicia. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y cuando se ven, no le extrañe que hay una reacción de la delincuencia. Eso que vemos a diario, esos asesinatos, es porque nadie cree en la justicia, porque no hay justicia. Entonces es reacción colectiva, reacción de un grupo social que está clasificado dentro de la delincuencia. No se lo ha visto desde ese sentido. Deben traer un psiquiatra para que vea a mucha gente en Ecuador. Doctor, finalmente, sobre los cargos que ha entregado el presidente de la República a un círculo muy cercano, cargos ad honorem. O sea, gente que tal vez tiene mucho dinero y que se convierten en benefactores del Estado, entregando su tiempo a cambio de nada. Pero después de cierto tiempo, estas personas se han visto involucradas en venta de cargos públicos o tráfico de influencia. Tráfico de influencia donde se venden cargos en valores altísimos, así sea en $1 que se vende un cargo público es un delito, pero en 10.000, 20.000, 30.000, $3 millones. ¿Por qué el Estado o por qué el gobierno tiene que dar cargos ad honorem a gente que no tiene una responsabilidad directa porque no tienen un contrato con el Estado mismo? Ya, voy a tratar de ser preciso con esto, mi estimado Jaime, porque yo trato de no usar un lenguaje jurídico especializado. Obviamente soy un abogado, profesor universitario con décadas de experiencia, entonces se me sale a veces, pero trato de usar lenguaje sencillo para el entendimiento de toda la audiencia, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que tener cultura universitaria. Pero yo hablaba hace un momento de la competencia, ¿de verdad? Y la competencia son las facultades que tiene un funcionario público para hacer algo. Y usted dice, el órgano competente para esto es el Consejo de la Judicatura. El órgano competente para conocer en apelación lo que haya dicho esta juez Ibarra es la Corte Superior de Guayaquil, es la competencia. Y hay un principio que es sencillísimo y hay que tenerlo presente. En derecho público solo se puede hacer lo permitido. En derecho privado se puede hacer todo lo no prohibido. ¿Está claro? Pero en derecho público solo lo permitido. Las competencias en derecho público están atribuidas. Hay muy pocas facultades discrecionales, pero las competencias están atribuidas por ley. No es arbitrario y ese principio es sagrado.
viene desde el derecho romano, aunque no le extrañe que por ahí salga uno de estos que se cree geniales a inventar otra cosa como la nulidad radical, ¿verdad? Entonces, el cargo ad honorem no está en las competencias del presidente de la República nombrarlo. No hay un funcionario que tenga rango y peso de ministro ad honorem. No, son o lo nombra ministro o no lo nombra ministro, pero no puede haber una especie de consejero, de ministro, de asesor, de hombre de influencia que sea ad honorem. No tiene esa competencia el presidente de la República porque no está dicho en ley alguna, en la ley orgánica, en el COTAC, en el Código de la Administración, la ley orgánica del Código Administrativo, no está dicho en el Estatuto de la Función Ejecutiva, no está dicho en ninguna ley que el presidente pueda nombrar funcionarios ad honorem. Si no está dicho, no tiene competencia para ello. Esos nombramientos no valen, no son nulos. Está desbordando sus facultades. No hay esa posibilidad. El único momento en que se puede nombrar funcionarios ad honorem es en el ámbito diplomático, y no a cualquier funcionario diplomático, sino al cónsul, no más. Hay cónsules que Ecuador nombra cónsul ad honorem y hay cónsul ad honorem que otros países nombran para Ecuador. No hay más, porque no se puede nombrar un embajador ad honorem, para darle un ejemplo. Pero con este criterio podría nombrar un consultor diplomático ad honorem o una embajada que actúe con más poder que el propio embajador. Doctor, lo quiero resumir, usted me corrige. ¿Ah? Quiero resumir, usted me corrige. Si no hay funcionarios ad honorem, entonces esos son los hombres del maletín o los transadores del gobierno, que les da la competencia personal. Decir eso. Claro, no quiero necesariamente decir eso. Yo soy amigo personal de algunos de estos funcionarios. Entonces no quiero ir allá tan lejos, no quiero ser ofensivo, ya con nombres en particular. Pero por eso me limito a la ilegalidad. Fíjese la franqueza que tengo en hablar, ¿verdad? Entonces, pero para ir tan lejos como eso, hombres de maletín andan paseándose. Ya mismo lo condecoran los hombres de maletín de Isaías, ya mismo les hacen monumento y lo condecoran. Solo eso falta, pues. Para eso querrán tal vez un superintendente de bancos de la satisfacción de Isaías, no le extrañe. Entonces ahí sí que ya... el país patas arriba, pues ¿qué país esperamos, mi querida Carlita? Pero yo creo que la explicación fue clara. No quiero llegar tan lejos como lo que usted menciona. Pero no, sí hay en este gobierno, no hay en este gobierno quienes aparentemente el presidente les ha dado ese tipo de competencias personales, y decimos personales porque en el Estado no hay eso. O que no son legales. O que no son legales. Ser, ¿no, verdad? Lo que yo no he oído al presidente es que se pronuncie sobre la devolución de los bienes, que ya tendrá eso que revertirse también más adelante cuando el país vuelva a la juridicidad, y no he oído tampoco que el presidente diga una palabra de la demanda de los 2.000 millones patrocinada por uno de sus asesores ad honorem. Pues entonces, ahí está, ahí hay un ejemplo, pero yo solo llego a decir que el presidente no ha dicho nada sobre eso. Doctor, ¿me explico, Carlita? Queremos agradecerle, doctor, por habernos dado esta entrevista. Muchísimas gracias. Siempre agradezco yo, Jaime, porque además las entrevistas con usted me resultan ilustrativas. Yo tengo la oportunidad de tratar de transmitir a la audiencia algunos conocimientos básicos, y de sus comentarios y de los de Carlita yo me voy ilustrando también, y vamos a ir retroalimentándonos y aprendiendo. Yo siempre le agradezco. Ese es el objetivo. Carlita, un honor para nosotros, doctor, siempre tenerlo en ese espacio informativo. Esperamos la próxima invitación. Muchas gracias.